Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Bien, iglesia, quiero invitarles para leer San Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17 en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces yo rogaré al Padre, está hablando Jesús. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Regáleme unos segundos, cierre sus ojos, incline su rostro para que no se distraiga y pídale al Espíritu Santo en esta mañana que le hable de manera especial a través de la palabra. Señor, por mi parte, también oro en esta mañana para que tu palabra caiga en buen terreno, que sea una semilla que germine, que crezca y que dé fruto al 100%. Danos una unción de conocimiento y de sabiduría en esta mañana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada entendimos algo que no podemos olvidar. Esta es la segunda parte de la predicación de la semana pasada, que era muy extensa y yo la separé en dos predicaciones. Entonces, la semana pasada yo les decía a ustedes que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y eso ya cambia todo, porque ahí estamos sentando ya doctrina. Ahí estamos en contra de posiciones teológicas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. No, Él no es una fuerza, Él es la tercera persona de la Trinidad. Entonces ahí ya hay una diferencia grande. De ahí el título que le puse a esta predicación, que lo tienen ahí en pantalla: el Espíritu Santo, no una fuerza, sino Dios presente. Dios presente. Ese es el título que le estamos dando a esta predicación y repito, hoy es la segunda parte. No solo alguien, es Dios presente habitando en nosotros. A muchas personas les cuesta entender que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros. De hecho, al comienzo de mi vida cristiana a mí me costó entender eso, porque yo me veía tan pecador y decía, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a vivir en este cuerpo, por Dios? Y entonces entendí que así es, somos templo del Espíritu Santo. Así lo enseña la palabra de Dios. Vimos la semana pasada que no se puede tratar al Espíritu Santo como algo, a quien es alguien, entonces no lo podemos ignorar a quien vive dentro de nosotros. Usted se imagina una persona que esté viviendo en nuestra casa y que nosotros no lo saludemos, que hagamos de cuenta que no existe en la casa, totalmente indiferentes. Eso sería terrible, terrible. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, y nosotros no podemos querer anhelar su presencia mientras estemos resistiendo su santidad. Eso lo dije la semana pasada. Por eso aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos para ya conectar con la predicación de hoy: es ¿cómo respondemos a alguien que anhela la santidad de nosotros? ¿Cómo respondemos a alguien que está dentro de nosotros y que es santo? ¿Cómo respondemos? Porque si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, entonces esto no se puede quedar solo en doctrina. Sí, Él es santo, pero venga, ¿pero qué implica eso? Eso tiene que afectar nuestra vida. Y ese es el problema con mucho cristiano evangélico que viven vidas a veces como si el Espíritu Santo no viviera dentro de ellos. Eso tiene que afectar cómo vives tu vida.
Eso tiene que afectar cómo decides, cómo tomas decisiones en la vida. Si el Espíritu Santo está dentro de mí, eso tiene que afectar cómo hablo, cómo converso, cómo dialogo. Si el Espíritu Santo está dentro de mí, eso tiene que afectar cómo reacciono ante otras personas. Y eso tiene que afectar cómo camino cada día, cómo vivo cada día, cómo me comporto cada día. Porque si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y anhela nuestra santidad, entonces Él no es pasivo. Él es alguien activo, no está en tu vida como un simple espectador, no, Él quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que hay una palabra que les regalé la semana pasada, no sé si usted la captó, pero yo trato de dar palabras que sirven de ruta para toda la predicación. Y hay una palabra que tiene que ver con el título, el Espíritu Santo, no una fuerza, sino que Dios presente, activo en nosotros. Entonces estamos utilizando la palabra presente, Dios presente, Él está presente en mi vida. Ya vimos las primeras 4 letras, así que vamos a avanzar con nuestra próxima letra. Así que es nuestro 5º punto de la semana pasada. Ahora, paréntesis pequeño, si nos visitas por primera vez, ya está subida la primera parte en nuestro canal de YouTube. Solamente busque ahí Redil Norte y ahí está la predicación. La subí en el día de ayer, así que ahí la pueden escuchar. Punto número 5, la E de presente, la E, es Dios. La semana pasada vimos que es persona. Ahora vamos a ver, es Dios. Esto es doctrina, pero estamos haciendo de una doctrina, como lo hago yo, doctrina práctica. Es decir, esto que tiene que ver con nuestra vida. Aquí necesitamos recordar, iglesia, algo fundamental, y es que el Espíritu Santo no es menos que Dios. No, Él es Dios. Y algo que dije la semana pasada, lo voy a volver a repetir hoy. Yo sé que nos cuesta entender el concepto de la Trinidad, nunca la vamos a entender. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, allá se nos va a esclarecer todas las cosas. Una vez alguien me preguntaba, Renzo, cuando yo llegué al cielo, ¿yo voy a ver ahí a Cristo sentado a la diestra del Padre? yo le dije, yo no sé, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque nosotros no creemos sino en un solo Dios. Nosotros no somos triteístas como otras religiones. Triteístas que creen en 3 dioses, no, nosotros somos, escúcheme, teístas, no creemos sino en un solo Dios vivo y verdadero, que se ha manifestado en 3 personas distintas, que no es el mejor término, pero no hay más de dónde agarrar. Pero es como lo que los teólogos trataron como de agarrar algo, porque el Espíritu Santo a veces, bueno, ¿cómo es una persona si no tiene cuerpo? No, pero un perro tiene cuerpo y no es persona. Entonces ahí está el rollo, ¿cierto? Entonces 3 personas, pero un solo Dios verdadero. Entonces el Espíritu Santo es Dios. A mí me encanta hablar más en este concepto. Lo que pasa es que yo no defino eso porque me van a decir que soy hereje. Entonces yo sigo con todos los teólogos de hace 20 siglos y así terminaré. Pero me gusta más hablar de espíritu que de personas. El Espíritu de Dios, hablando del Padre Celestial, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, para mí me es mucho más fácil familiarizarme con el Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quiero que le quede claro que es Dios. Entonces, que no venga usted a contaminarse con teólogos cuadriculados que le digan que no le puede orar al Espíritu Santo, que no le puede cantar al Espíritu Santo. ¿Cómo no le voy a poder orar y cantar a mi Dios si el Espíritu Santo es Dios? Eso, amados, pues que quede supremamente claro para ustedes. Bien, voy a darles formato para que esta doctrina de que Él es Dios quede clara. Hechos capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pedro en esa época de persecución de la iglesia, que estaban recogiendo donativos para las familias que estaban perseguidas, que habían dejado todo porque los estaban persiguiendo por ser cristianos. Entonces estaban llevando ofrendas y cierta pareja dijo mentiras, no dijo lo que eran, así que el castigo que recibieron no fue porque no dieron lo que de pronto
alguien pensaba que iban a dar. No, sino porque ellos mintieron deliberadamente, es más que todo por eso. Hechos capítulo 5, versículo 3, no voy a hablar de todo el contexto, pero es para que entiendan esta doctrina. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Ustedes conocen la historia, ustedes todos los años se leen la Biblia una vez, entonces ya se sabe la historia. Aún más, ¿se saben cómo se llama la esposa de Ananías? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Zafira. Los dos murieron por mentir, por mentir. Y en el versículo 4, en el versículo 3 dice que le has mentido al Espíritu Santo. Uno no le miente a una fuerza, a una cosa, uno le miente a una persona. Le mintieron al Espíritu Santo, dice Pedro. Y en el versículo 4, mira lo que dice: mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Así que en solo 2 versículos se dice que se le miente al Espíritu Santo y que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. En solo 2 versículos. Aquí entonces, iglesia, esto no es un lenguaje simbólico, esta es una declaración doctrinal. Y que nos quede claro a nosotros que el Espíritu Santo es Dios, es divino. Y esto cambia completamente entonces la manera en que vivimos, en que debemos de comportarnos. Porque si Dios es el que está dentro de nosotros, si Él es santo, yo no puedo ser indiferente ante eso. Porque no estamos hablando de tener algo espiritual, que ese es el problema con muchos que a veces cuando hablan del Espíritu, ay sí, yo quiero una unción del Espíritu, poder del Espíritu, pero para ciertos momentos, pero no para toda la vida. Entonces aquí está el problema, muchos quieren la obra del Espíritu, pero viven sin conciencia de que Él está dentro de ellos. Lo mencionan, pero no lo honran, no le dan el honor que el Espíritu Santo se merece. Lo buscan en momentos, pero no caminan conscientes de su presencia, no se levantan, no van al colegio, no van a la universidad, no van allí, no van allá, conscientes de que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Y eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros estar muy conscientes, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No puedo decir que el Espíritu Santo está dentro de mí y seguir viviendo de cualquier manera. Yo no puedo hacer eso. ¿Están conmigo? Bueno, aquí hay una arañita que me está acompañando aquí en la predicación. Y esa arañita me distrae. ¿Cómo le parece? La unción empezó a caer, la unción. Hay una frase clave que les voy a regalar y está ahí en pantalla. La frase clave es la siguiente: no es que tienes, escúcheme bien, no es que tienes algo de Dios, es que Dios mismo habita en ti por su Espíritu. Entonces esto no es que yo voy a querer tener un poquito de Dios, un poquito, no es un poquito, es que Él está en mí. Y Él quiere tomar control de toda mi vida, y precisamente porque Él es Dios, mi relación con Él no puede ser superficial. Ahí es donde les quiero exhortar, iglesia, tenemos que mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo, y eso me lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto, el punto número 6 es: no es, hablando del Espíritu Santo, la N, no es indiferente. Él no es indiferente. Él se entristece cuando yo no lo tomo en cuenta, cuando no soy consciente de que Él está en mi vida. Él se pone triste. Los que somos de Shakira para atrás, los que nos levantamos con la Reina Valera en las iglesias evangélicas, ahí aprendimos una palabra: contristar. No contristemos al Espíritu Santo. Esa palabra contristar, ya en este idioma español las nuevas generaciones ya no usan esa palabra. Entonces tenemos que estar actualizados con el idioma español. Ya no se dice contristar, ya los jóvenes no saben qué es eso. Pero sí entienden cuando uno dice: no ponga triste, no haga sentir triste al Espíritu. Eso sí lo entiende. Contristar no lo entiende.
Entonces, ese es el punto, iglesia. Mire lo que dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Vamos a ir ahí, Efesios 4:30. Y dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la, ¿qué? De la redención. Una vez más, Pablo está apoyando, soportando esta doctrina que estamos diciendo. Para Pablo es claro que el Espíritu Santo no es una fuerza. Él está hablando de que es una persona, que es Dios, que yo lo puedo hacer sentir triste, que lo puedo entristecer con mi comportamiento. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Una fuerza nos entristece. Una fuerza no se entristece, una persona sí. Y eso significa que tu manera de vivir afecta tu relación con el Espíritu Santo. Escuche esto que acabé de decir. La manera en que tú te comportas, tu conducta, tu comportamiento afecta la relación con el Espíritu Santo. Vamos a mirar el contexto. Yo creo que estamos en una campaña y usted ya la mayoría están siendo muy juiciosos y están trayendo Biblia de papel, porque estamos en una generación de dispositivos móviles, pero a veces pasa de que usted está con el dispositivo móvil y empieza a llegarles chat, WhatsApp, el Facebook, el Instagram, y usted se embolata y usted se distrae. Entonces estamos en la campaña más bien de volver a traer Biblia de papel. Entonces esta cita no está en pantalla, le toca buscarla. Ahora, si no trae la de papel, pues búsquela en su celular entonces. Pero vamos a mirar versículo 29 al 31, el contexto de este pasaje, porque en el contexto de este pasaje vamos a entender por qué Pablo está diciendo que no ponga triste, que no entristezca al Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, preste atención. Empieza diciendo el versículo 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Hay versiones antiguas que dice palabras corrompidas. Corrompidas. Aquí dice en esta versión que usamos nosotros, Nueva Biblia de las Américas, dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Preste atención al 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Versículo 31. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Una lista de 7 cosas, más la primera: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. 8 cosas. La lista no es exhaustiva, la lista es más larga, pero ahí Pablo está resumiendo con algunas listica cortica para que entendamos que nosotros hay una relación ahí. Ahí hay algo que debemos de entender, que el Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que se relaciona con nosotros. Aquí hay palabras corrompidas, aquí habla de amargura, aquí habla de enojo, aquí habla de gritos, aquí habla de malicia. Así que si yo estoy permitiendo eso en mi vida, eso está afectando mi relación con el Espíritu Santo. Ahora bien, esta predicación era más para los de ayer, sábado, porque los que vienen el domingo en la mañana no tienen problemas con enojo, no se enojan, no tienen problemas con gritos, no gritan, no hay malicia, no hay amargura, no, ustedes de su boca no salen sino cosas bonitas para edificar a otros, nunca sale cosas malas, no hay vulgaridades, nada de esas cosas, ¿cierto? Pero bueno, puede que de pronto alguien se me camufló aquí del sábado para el domingo, entonces para usted. Entonces, en medio de esa lista, en medio de todos estos problemas que manejamos a diario, Pablo está diciendo: no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces eso? Que el Espíritu Santo, repito, no solo habita en mí, sino que se relaciona conmigo, y esa relación puede cultivarse. Yo puedo cultivar una relación, yo puedo profundizar una relación, pero también la puedo afectar. Y eso es lo que yo quiero mostrarles, que yo puedo afectar mi relación con el Espíritu Santo cuando permito estas cosas en mi vida, cuando no trabajo en mi naturaleza pecaminosa, cuando no someto esta carne
al Espíritu Santo. Entonces ahí es donde reacciono. Muchos quieren dirección del Espíritu, pero quieren, en cierta manera, están ignorando la voz del Espíritu, la dirección del Espíritu. Quieren que el Espíritu Santo los guíe, pero no quieren cambiar. No quieren cambiar. Yo conozco cristianos, y ustedes también lo conocen, que llevan años y años en el Evangelio, 10, 20, 30 años en el Evangelio, y todavía son mal hablados, todavía dicen vulgaridades. Y yo digo, ¿cómo es posible que un hijo de Dios con 20, 30 años tenga que estar diciendo vulgaridades? Eso se lo tolero a un cristiano que lleva meses, un añito. Ahora, eso no es licencia para pecar, pero apenas está empezando. Hay que tener paciencia con los nuevos en la fe, con los bebés espirituales. Pero los que somos ya viejos como yo, por favor, ¿cómo a estas alturas de la vida yo estoy con madrazos por ahí, con palabras vulgares y soeces? Eso no le queda bien a un hijo y a una hija de Dios. ¿Sí me estoy comunicando? Y algunos están ahí como sorprendidos porque como usted es tan santo, usted cree que nadie, que ningún cristiano dice palabras malas. Iglesia, esto cuando uno es mal hablado, esto es complicado corregir esas palabras. Uno tiene que someter esa carne al Espíritu Santo porque uno se acostumbra. Yo era supremamente mal hablado. Yo conocí del Señor a los 19 años, pero no. Ayer dije algo que dije que no iba a decir, hoy sí lo voy a decir, sí lo voy a decir. Yo tenía 2 mesecitos de convertido. ¿Usted se imagina uno con 2 meses? Un bebé de la cuna, 2 mesecitos. Pero yo empecé los caminos del Señor así con toda. Y entonces anunciaron un retiro de líderes en la iglesia. Y ese retiro era para pastores y seminaristas bíblicos y líderes que estaban al frente de jóvenes. Ojo, al frente de jóvenes. Yo tenía 2 meses. Y yo le dije al pastor, yo quiero ir a ese retiro. Y no, es que eso es para líderes. No, pero es que venga y hágale. Y yo, pero bien, así como la viuda, insistiendo. Y el pastor me dejó ir a ese retiro. Por cierto, un paréntesis, lo regañaron después por haberme enviado. Los regañaron. Y entonces yo llegué a ese retiro y claro, era mucha gente, era por el eje cafetero, una finca con camarotes, muy bonito todo. Y entonces claro, como yo era el jovencito de 19 años, el chúcaro, el neófito, el recluta, como usted lo quiera llamar, el nuevo, entonces me colocaron por allá en un camarote, pero en el último camarote, arriba, y Dios mío, y yo no estaba acostumbrado a dormir en camarotes y mucho menos por allá arriba. Entonces ahí como pude yo subí la escalita y claro, entonces yo cuando me fui a acostar me di cuenta, Dios mío, el techo me quedaba muy cerquita, entonces me tocó acostarme ahí con la cabeza ahí un poquito porque yo pues no soy tan bajito y entonces ahí, bueno, por fin me dormí. Resulta que yo no sabía que en esos retiros, en ese particular, la levantada era muy temprano y yo era muy malo para madrugar. Y de 19 años, imagínense, para madrugar a las 5 de la mañana. Y sonó la trompeta porque eso era con Diana y todo. Y yo acostado y me desperté y yo era de ahí dando vueltas en la cama y todo el mundo empezó a levantarse, y yo sin poderme levantar. Hasta que vi que me estaba cogiendo la tarde. Y dije, no, voy a coger impulso para levantarme, pero a mí se me olvidó que estaba el techo. Y cogí impulso con ganas y ¡uah! Y me levanté así como cuando ¡pa! Y me recibe el techo, Dios mío. Y así como me recibí el golpe, solté el madrazo. ¡Fua! Y yo estaba en la habitación con pastores, seminaristas. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Y yo menté la madre ahí, pero duro del dolor que tenía. Y entonces yo me puse rojito de la pena y yo, ay pastores, qué vergüenza. Y yo apenas tengo 2 mesecitos de convertido, entiéndanme. Y yo fui el hazme reír toda esa semana, me gozaron, me hicieron bullying, y mejor dicho. Y por varios años me molestaban con ese rollito. Ahora, me tocó trabajar fuertemente con mi vocabulario, porque yo saludaba, era así, con vulgaridades. Y entonces, hoy por hoy, bendito sea el Señor, a lo largo de los años trabajando, de mi boca, discúlpeme lo que voy a decir como ilustración gráfica, no sale ni un no joda. Eso ya no sale de mis labios, porque me tocó trabajar fuertemente y dejar que el Espíritu Santo me ayudara para que de mi boca no salieran ese tipo de palabras. Y estoy colocando el ejemplo más sencillo de todos, porque la lista es larga.
cantidad de cosas que estamos haciendo y estamos haciendo sentir triste al Espíritu Santo por no dejar que Él tome control de nuestra vida. Entonces, iglesia, ahí es donde yo quiero que entendamos un poquito este tema, y ahí le voy a regalar precisamente una frase clave para ustedes. No puedes caminar en intimidad con el Espíritu si estás ignorando lo que lo entristece. Usted tiene que detectar qué está colocando triste al Espíritu Santo, porque no es que el Espíritu Santo haya dejado de hablar, es que nosotros hemos dejado de responder y no estamos dejando que Él guíe nuestra vida. Y eso, para que entendamos, el Espíritu Santo siempre tiene un propósito en cada uno de nosotros. Yo lo dije al comienzo, Él es activo, Él está buscando algo en nuestra vida, y eso es lo que quiero mostrarles en el siguiente punto. Punto número 7. El Espíritu Santo testifica de Cristo, testifica de Cristo. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 26. Y dice así la palabra del Señor: cuando venga el Consolador, hablando Cristo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Más adelante, en el capítulo 16, en el versículo 14, Jesucristo amplía esto y dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Mire el rol de las personas de la Trinidad. Está diciendo que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo, que tomará de lo de Cristo y nos lo dará a nosotros. Y ahí es importante entender esto, iglesia, porque esto define completamente la obra del Espíritu Santo en cada creyente. El Espíritu Santo no se exalta a sí mismo, no. El Espíritu Santo exalta a Jesucristo. Siempre está buscando que la honra y la gloria se la lleve Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo está obrando, Cristo se vuelve más claro para la gente. Donde el Espíritu Santo está obrando, Cristo se convierte en el centro de la vida de esa persona. Donde el Espíritu Santo está obrando, Cristo se vuelve más hermoso para cada uno de nosotros. Nos enamoramos más de Jesucristo. Muchos, el problema es que están buscando experiencias con el Espíritu Santo, pero no están buscando a Cristo. ¿Sí me estoy comunicando? Ese es el problema del pentecostalismo y de los carismáticos en general. No de todos, pero ese es el gran problema. Buscar solo experiencias, pero no buscar de Cristo. Buscan sentir algo en algún momento, pero no están interesados en la transformación. Yo conozco cristianos así. Sí, muy lindos, hablan en lengua. Yo también hablo en lengua, no estoy criticando eso porque yo soy un bautista carismático. Yo hablo en lenguas. Yo no tengo problema con eso. Pero yo qué me gano que un cristiano hablando en lenguas y mal hablado. Por una misma boca saliendo agua dulce y agua amarga, como dice Santiago. Eso, mis amados, entristece al Espíritu Santo. Buscan sentir, pero no quieren ser transformados. Buscan manifestaciones, pero no obediencia. No se quieren someter a la voz del Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo está obrando, Cristo se tiene que volver el centro. Y esa es la pregunta que te tienes que hacer en esta mañana. ¿Cristo es el centro en mi vida? Por eso nosotros en nuestra iglesia, aquí no tenemos en el altar una palomita, una llamita de fuego. No. El centro de nosotros es Cristo. No es menos que el Espíritu Santo, son iguales los tres. Pero el centro de la Trinidad, el centro de todo, del Evangelio, se llama Jesucristo, porque fue el que murió por nosotros para darnos vida eterna. ¿Me estoy comunicando? Mire esta frase clave también para que la note, le tome un pantallazo, porque esto va a guiar nuestra vida en estas charlas. El Espíritu no vino a reemplazar a Cristo. ¿Vino a qué? A revelarte a Cristo. Recuerde que Él dice: tomará de lo mío, dijo Jesús, tomará de lo mío y se los dará a conocer. Y esto produce tres cosas en nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros te revela a Cristo,
te une a Cristo y te forma como Cristo. Lo dije la semana pasada, que el Padre nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos parecidos a Jesucristo. Eso es lo que Él quiere, que nos parezcamos a Jesús. Entonces, si Él está obrando en ti, eso se va a notar. Si tú eres un hijo y una hija de Dios y ya llevas meses, ya llevas años, eso se tiene que notar en tu vida, se tiene que notar en tu comportamiento, se tiene que notar en su forma de hablar, se tiene que notar en tu forma de relacionarse con otros. Pero si usted es una persona que pasan los años y no hay transformación, sigues con los mismos problemas de la carne que tenías antes de conocer a Jesús, entonces a veces tenemos que tener un signo de interrogación grande, grande, grande. ¿Será que tú le entregaste la vida a Jesús de verdad o te cambiaste de religión? Y acabo de decir una palabra muy fuerte, porque las iglesias evangélicas están llenas de personas que solo cambiaron de parroquia. A excepción, bendito sea Dios, de Redil Norte. Usted no solamente cambió de parroquia, usted cambió de vida. Y eso se nota. Cuando alguien cambia de vida se nota. Uno lo mira y uno... Es más, mire a la persona que está al lado suyo y dígame si no se nota que es un hijo y una hija de Dios. No. Mírele, mírele, mírele. Pero mírele. ¿Se nota o no se nota? Claro que se nota. Alguien por allá entre dientes, sí, se nota que no se ha convertido. No. Yo confío en que todos los que estamos acá somos hijos, hijas de Dios. ¿Van conmigo, iglesia? Este tema es un tema profundo. Cuando digo que esto se va a notar, es porque vas a amar más a Cristo, vas a obedecer más a Cristo, vas a depender más de Cristo. Ahí es donde esto se empieza a notar, porque el Espíritu no produce una vida centrada en emociones, produce una vida centrada en Jesús. Por eso esta es una iglesia de palabra y espíritu. Palabra, tenemos que centrarnos en la palabra. Sí, el Espíritu Santo quiere hacer cosas hermosas, pero no nos salgamos de la palabra, porque si no empezamos ahí con énfasis solamente en manifestaciones, y ahí está el problema, ahí perdemos el año, y mucha iglesia ha perdido el año ahí. Si el Espíritu te lleva entonces a Cristo, entonces esto no se puede quedar solo en teoría, esto afecta tu manera de vivir, y este es el último punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, porque sé que hoy es un día muy especial y algunos quieren salir temprano, entonces hoy el sermón no va a ser tan largo y ya lo están notando. Entonces entramos en la recta final con mi último punto. Si el Espíritu te lleva a Cristo, entonces repito, esto no se puede quedar en simple teoría, sino que esto va a afectar nuestra manera de vivir. Y aquí va el punto número 8. Él guía tu vida. Él guía la vida nuestra. Y eso es lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13, dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber. Esa palabra que aparece ahí, que yo la puse resaltada, los guiará, guiará, es bien importante. Esa palabra ahí en griego es una palabra, no habla solo de empujar, no es que él empuje. Empujar no es guiar. Guiar es otra cosa, empujar es otra cosa. El guía. Tampoco es controlar. Sí, yo sé que a veces, claro, el Espíritu Santo controla mi vida, pero no. Esa palabra guiar ahí no tiene que ver con eso. Esa palabra guiar ahí tiene que ver es con conducir, tiene que ver con dirigir, tiene que ver con llevarnos paso a paso. Por eso hay que caminar con el Espíritu todos los días. Por eso yo me levanto y sé que el Espíritu Santo está en mi vida, entonces soy consciente de que Él camina conmigo y yo camino con el Espíritu Santo. El problema es cuando no somos conscientes de eso. Creemos que el Espíritu Santo lo dejamos en la iglesia y nos fuimos para la casa. Ay, Él se quedó en la iglesia. No, Él va conmigo porque está dentro de mí. Oiga, cuando yo ya empiezo a ser consciente de eso,
cambia totalmente nuestra vida. Esa palabra para mí es muy importante, guiar. El Espíritu no solo te muestra la verdad, sino que te guía a caminar en pos de esa verdad. Y aquí viene el punto que incomoda a mucha gente. Muchos quieren ser dirigidos por el Espíritu, pero no quieren ser guiados por Él. Y eso suena como un sinsentido, una paradoja, y así es. Sí, quieren dirección del Espíritu, pero cuando el Espíritu habla, no quieren ser guiados por Él. No les gusta lo que el Espíritu le está diciendo. Quieren respuestas, pero cuando la respuesta no es la que tú querías, no te gusta, y entonces no te rindes al Espíritu Santo, porque estás buscando es que Él apruebe todo lo que tú quieres hacer en la vida. Y si yo quiero dejarme guiar por el Espíritu Santo, muchas veces Él va a decir: vas por mal camino, por ahí no es. Corta esto, corta aquello, corta lo otro. El problema es cuando no queremos cortar nada. Y ese es el problema, cuando no nos rendimos al Señor. Quieren saber qué hacer, pero no quieren obedecer. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no te ha hablado? A través de un pastor, a través de un devocional, a través de un testimonio, a través del testimonio de un hermano, de una hermana. Muchas veces el Espíritu Santo habla de muchas maneras: un sueño, una visión, una palabra profética, porque esta es una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo. Y no le hemos hecho caso al Espíritu. Y una de las cosas que yo siempre, yo creo en la soberanía de Dios, por supuesto. Yo soy reformado y creo en esa doctrina hermosa de la Biblia, pero yo también creo que Dios es muy caballeroso, muy respetuoso, y Él respeta mis decisiones. Hablo en términos de la vida. Ahí hay libre albedrío. Él me muestra: Renzo, por ahí no es, y yo meto la cabeza y digo: por aquí es. Ya, listo, meta la cabeza. ¿Cuántas veces nos hemos dado contra las paredes? Nos hemos equivocado cantidad de veces, solamente por no haber ¿qué? Por no haber escuchado, pero no tanto por no haber escuchado, sino por no haber obedecido. Porque sí lo escuchamos, pero no obedecimos, y así no funciona. Yo no puedo pedir dirección si no estoy dispuesto a seguir esa dirección. Eso es como el que viene a pedir consejo pastoral. Venga, pastor, es que queremos saber si queremos casarnos, pero queremos saber si es la voluntad de Dios. Y suenan tan espirituales. Queremos saber si es la voluntad de Dios. Y uno empieza ya como a indagar un poquito. Ya compraron las argollas, ya compraron los pasajes, ya tienen la reserva para la luna de miel, ya tienen todo. O sea, ¿a qué vinieron? No vinieron a consultar, vinieron fue a que uno validara lo que ya decidieron. Y así no funciona. Cuando uno busca dirección, debe estar dispuesto, colocando ese mismo ejemplo, a que uno le diga: ustedes no están listos para casarse. O están listos a escuchar que uno le diga: ustedes están en yugo desigual. El problema es cuando uno no quiere obedecer al Señor. Mire la frase clave que les voy a regalar para que trabaje esta semana. El Espíritu guía, pero solo al que está dispuesto ¿a qué? A obedecer. Él no va a guiar al que no está dispuesto a obedecer. Y eso toca toda nuestra vida. Escúcheme esto que le voy a decir, por favor, présteme atención. Antes de decidir algo, consúltale al Espíritu Santo. Cualquier decisión que vayas a tomar en la vida, consúltale al Espíritu Santo. Llámese las decisiones más grandes de la vida: conseguir pareja, una carrera, lugar donde vivir. Para mí esas son 3 decisiones fundamentales. Hay más, claro, pero por favor pida dirección, consulta. Antes de hablar, pida discernimiento. ¿Lo digo, no lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? Antes de reaccionar, escucha la voz del Espíritu. Haga una pausa. Y así uno ya no vive dirigido solamente por impulsos, sino que uno está viviendo siendo guiado por el Espíritu Santo a cada momento de nuestra vida. ¿Sí me estoy comunicando, iglesia? Yo sé que es raro que en una iglesia bautista le estén hablando de esto, pero es que nosotros somos raros. Raros no, bíblicos.
Estamos hablando de todo el consejo de Dios. Si hablamos del Padre, hablamos del Hijo, estamos hablando también del Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Frase aquí para ir nosotros entendiendo, le voy a repetir esa frase: el Espíritu guía, pero solo al que está dispuesto a obedecer. Cuando todo esto se junta, iglesia, todo este sermón, toda esta predicación, llegamos al verdadero centro de este mensaje y quiero que me escuchen ya para ir terminando. El problema no es que el Espíritu Santo no esté, porque a veces, ay no sentía el Espíritu Santo en la iglesia, ay no, todo como tan apagado. No, eso no tiene nada que ver con la iglesia, eso tiene que ver es contigo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, por favor, entienda esto. El problema no es que el Espíritu Santo no esté, es que muchos no están respondiendo al Espíritu Santo en obediencia. No es falta de presencia, es falta de rendición. ¿Cómo vamos nosotros a pedir aquí un avivamiento para nuestra iglesia? Que la presencia del Espíritu se manifieste si todavía estamos en una mundanalidad y en una carnalidad. Pues los del sábado. ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo a moverse donde no hay santidad? Ojo, no estoy hablando de perfección. Nadie es perfecto. Todos aquí somos pecadores. Todos estamos luchando con algo. Pero qué bueno que todos los que estemos aquí estemos anhelando la santidad del Señor. Que cada día estemos luchando, ojo con esto, pecar menos. Porque todos los días pecamos. Todos los días. Aún con esto, por si se cree muy santo, muy santa. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Cuántas cosas buenas dejaste de hacer en estos días? Ya clasificaste como pecador y como pecadora. Iglesia, mientras sigas resistiendo la voz del Espíritu Santo, mientras sigas ignorando su dirección, mientras sigas apagando su convicción, vas a seguir teniendo momentos con el Espíritu, pero no transformación. Y lo que anhelamos es transformación, porque el Espíritu no vino solo para darte experiencias, sino para formar Cristo en tu vida. Y esta es la última cita que le voy a regalar en esta mañana. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Y mira lo que dice Pablo hablándole a la iglesia de Galacia: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Está hablando un pastor que engendró esa iglesia, que fundó esa iglesia, que ama esa iglesia, que ama esas ovejas. Y Pablo les dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso es lo que busca el Espíritu Santo en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito final, que Cristo sea formado en tu vida. Y eso es lo que quiero que evalúes en este 2026. Ya ha pasado enero, febrero, marzo, abril, entramos en mayo. Mire, estamos en el 5º mes. Este año tú eres mejor creyente que en el 2025. Has crecido, has madurado, te estás transformando, porque ese es el punto. No podemos seguir ahí solamente asistiendo a escuchar predicaciones. Hay mucha gente que solo asiste a escuchar predicaciones, pero no están interesados en cambiar de vida. Mi propósito no es entretener a nadie en esta iglesia. Si yo fuera para entretenerlos, no les diría estas cosas, porque estas cosas a veces hay gente que se molesta, pero yo tengo que decirlas, anhelando que no se moleste, sino que antes diga: gracias, Señor, porque me hablaste. Porque yo no estoy para entretener a nadie. El día de mañana me presento delante del Señor y yo voy a tener que rendirle cuentas de qué le dije o no le dije, por qué lo dijo y por qué no lo dije. Porque a veces uno dice: ay, Dios mío, si digo esto, tal ovejita se va a molestar. Pues que se moleste. ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos que predicar la palabra del Señor. Por eso, esto no se trata de si lo entendió o no lo entendió. No. Yo sé que todos están entendiendo. Esto se trata si vas a responder, si vas a actuar, si vas a obedecer, si te vas a rendir al Señor, porque ahí es la única manera en que va a haber cambio. Le voy a regalar 2 desafíos para que se lleve para su casita. Si vienes por primera vez, me encanta dejarle desafíos a la iglesia. Aquí viene el primer desafío.
Haz espacio para escuchar al Espíritu Santo esta semana. Haz espacio. ¿Cómo así, Renzo? Sí, ese es mi primer desafío. Haga un momento todos los días, un ratico, haga silencio, un momento de quietud en tu hogar. Yo sé que a veces es complicado. Busque una hora donde no hayan tantas distracciones, porque esta vida está tan llena de distractores, de ruidos y de cosas. Busque un ratico de intimidad. Tú sabes cuál es. Yo también en mi casa, yo ya he descubierto cuáles son los mejores momentos en mi casa para estar solito, que nadie me interrumpa. Y esos son los mejores momentos que yo tengo con el Espíritu Santo, donde no haya tanto ruido. Entonces yo lo que hago ahí, no sé si te ayuda, pero a mí me gusta poner musiquita instrumental. Yo soy de vieja guardia, ¿cierto? Yo pongo saxo, yo pongo música cristiana pero instrumental, un saxo, yo pongo violines, yo pongo piano, musiquita así suave. Yo sé que a algunos de ustedes jóvenes les gusta ir con guitarras eléctricas y todo, y yo no medito así, yo no reflexiono así. Tiene que ser musiquita más bien suavecita. Y entonces eso me ayuda y empiezo a orar. El celular, nada de celular en avión o apagado, no quiero ver celulares ahora, nada de distracciones. Y ahí le digo: Espíritu Santo, muéstrame, Señor, muéstrame qué quieres cambiar en mi vida, qué quieres trabajar en mi vida, porque eso es lo que tenemos que decirle esta semana, porque Él quiere transformación en nosotros. Y cuando Él venga y traiga convicción de algo, cuando me dirija a algo, cuando me corrija de algo, no lo voy a ignorar. Ese es el desafío. No lo voy a ignorar, sino que voy a ¿qué? Voy a obedecer. Y ese es el ratico que vamos a sacar para el Espíritu Santo, ¿vale? Desafío número 2. Recuerda que los desafíos no son predicaciones. Desafío número 2. Desafío número 2. Obedece la primera cosa que el Espíritu Santo te muestre, porque te va a mostrar muchas cosas. Y ese es el segundo desafío, muy directo. No le pidas al Espíritu Santo más dirección si todavía no has obedecido la primera dirección que te dio. Ya te dijo que hicieras algo y tú no lo has hecho, entonces ¿para qué le vas a pedir más dirección? Primero obedece lo que te mandó a hacer. Cuando termine, ahora sí, ahora qué más quiere que haga. Pero no acumule cosas, porque al último terminas haciendo nada. Entonces, si Él te mostró algo, como que perdonar, hablar con alguien, rendir la vida, hacer un pare, qué sé yo, reconciliarme, cambiar algún área de mi vida, entonces hagámoslo. Vamos a obedecer esta semana, porque el problema muchas veces no es falta de revelación, Él ya me mostró, es falta de obediencia. Eso es lo que le falta a mucho creyente. ¿Sabe qué le falta a mucho creyente? Mucho creyente a veces obedecen, pero por allá cuando ya no se usa. Eso se llama obediencia tardía. Y la obediencia tardía es desobediencia. Si Él dijo que lo hiciera ya, ahora, mañana, es ya, no es el otro año. Señor, espere que mis hijos crezcan, espere que me jubile, espere que yo no sé qué, espere, ¿qué vas a esperar? Es ya que el Señor te mandó a hacerlo, es ya. Y vamos a obedecer. Una iglesia de palabra y espíritu no es solo una iglesia que escucha, es una iglesia que responde. Y por eso tenemos que responder. Y vamos a responder en esta mañana en oración al Señor. ¿Le parece? Inclina tu rostro, cierra tus ojos para reverencia, porque puedes orar con los ojos abiertos, claro, pero ciérralos para que no te distraigas. Y vamos a orarle al Espíritu Santo en esta mañana. Vamos a orarle. Empieza a hablar, diga al Espíritu Santo: aquí estoy delante de ti, Señor, aquí estoy. Y confiesa con tus labios, dígale: yo reconozco que tú eres el Dios de mi vida, Espíritu Santo. Perdóname porque a veces no te he visto como una persona. Perdóname porque a veces no me he relacionado contigo como debiera de relacionarme. Te he ignorado, perdóname. Habla con Él en esta mañana. Dígale: perdóname por las veces que te he ignorado, Señor, por las veces que he endurecido mi corazón y no te he escuchado. Mis oídos han estado duros, insensibles a tu voz, perdóname. Hoy he entendido, Señor, que tú estás para guiarme. Hoy he entendido que tú quieres transformar mi vida para que me parezca más a Jesús. Perdóname por no dejar que obres en mi vida, Señor, perdóname. Dígale: gobierna mis pensamientos,
Dígale en esta mañana: gobierna mis decisiones, gobierna mis reacciones, gobierna mi caminar. Dígale: no solamente quiero momentos espirituales contigo, quiero una transformación real en mi vida. Y esa área donde tú sabes que estás fallando, entréguesela al Señor en esta mañana y dígale: Espíritu Santo, toma control y gobierna esta área de mi vida donde estoy teniendo problemas. Pero habla con Él, iglesia, por favor, no te me distraigas, que este es un momento muy sensible. Recuerde que el Espíritu Santo no se ha ido de tu vida, no, Él no se va. Lo que tú haces es que lo pones triste. Y ese fuego del Espíritu, con tu comportamiento y con las cosas que tú haces, que lo pones triste, entonces ese fuego se apaga. Pero no es que Él se vaya, Él está en ti y te ama mucho, por eso te permite escuchar este tipo de predicaciones, porque Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere guiarte a toda la verdad. Así que termina esta oración diciéndole: yo quiero conocerte más, Espíritu Santo, yo quiero conocerte más, yo quiero conocerte más. Así que aprovechemos este cántico.